¿quiénes somos? No es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos, pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños, y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser? Se convierte en quiénes somos cuando hacemos. Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la Escuela de Negocios de América Latina con mayor proyección global, con nuestra base firme en México y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. ¿Qué tal? Hola, sean ustedes muy bienvenidos al EGADE Future Forum, de EGADE Business School, en tendencias, en operaciones, logística y cadena de suministro. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Hoy tenemos un invitado de lujo, Isaías Martínez. Isaías es una persona que ha colaborado mucho con EGADE Business School y a ser un gran promotor de todas las estrategias que promovemos de liderazgo y de mejores prácticas en áreas de operaciones, como ya comentaba, de logística en México y en América Latina. Isaías cuenta con una maestría de negocios, una maestría en administración y dirección de empresas por parte de EGADE Business School. Básicamente es el MBA que nosotros ofrecemos, particularmente muy activo en la parte pues, de logística, operaciones, pero también de innovación de negocios. Isaías actualmente es vicepresidente senior de ventas para PepsiCo y bueno, será un placer tenerlo aquí y compartir con Isaías pues una serie de reflexiones que consideramos muy importantes actualmente en todo lo que tiene que ver con el mundo pues precisamente de las cadenas de suministro, el supply chain management, como decimos en inglés, y cómo las empresas a partir de su fortaleza en términos de sus operaciones pueden ser más relevantes hoy en día. Si bien es cierto que la innovación, la excelencia es muy importante para las empresas, al final del día las empresas de productos de consumo masivo y en general todo lo que tiene que ver con el comercio en la región, pues tienen que llegar al cliente final. Y eso de llegar al cliente final en condiciones cada vez más volátiles, con mayores retos, no es fácil, ¿no? La estructura de las cadenas se ha transformado en este último año y medio. Vamos a platicar mucho sobre eso. Hemos tenido un reto muy grande, obviamente no solo en empresas de cadena de suministro, sino en general en todos los negocios por la pandemia de COVID, pero particularmente vamos a platicar cómo las empresas como las que dirige Isaías pues han hecho frente a esta crisis, cómo se ha venido transformando las empresas y cuál es la activa que tenemos hacia adelante, ¿no? Entonces creo que es algo que será seguramente para ustedes de mucho valor. Esperemos que el webinar realmente les dé una perspectiva sobre este tipo de temas muy importantes y que amplíe pues también la reflexión hacia adentro de sus organizaciones. Muchas gracias, Isaías, por estar con nosotros. Es un placer, como siempre, tenerte aquí. No, muchísimas gracias. Gracias a ti, Eric. Es siempre un privilegio y un gusto enorme poder participar con EGADE, con el TEC de Monterrey. Y aquí estamos para contestar las preguntas. Sí, muy bien. Vamos a tener una plática muy interesante. Vamos a comenzar, Isaías, con una pregunta, digamos, o una cuestión a nivel más general. Y a partir de ahí, si quieres, vamos revisando algunos temas ya más puntuales sobre lo que tenemos preparado para hoy. Increíble. Sí, venga. Muy bien, bueno, lo primero que me gustaría preguntarte, Isaías, es como te decía, de una perspectiva más amplia. ¿Cuáles consideras tú que son los principales retos que enfrentan hoy las empresas y sus cadenas de suministro en México y en la región, ¿no? A nivel también internacional. Tú también tienes una gran experiencia internacional. Entonces, esos retos que tú estás viendo, que enfrentamos, digo, no solo por la pandemia, sino en general por los nuevos tiempos, ¿tú cómo los visualizas, Isaías? No, creo que lo que voy a decir es un poco ya trillado, porque de alguna forma siempre lo
formaba parte de nuestro lenguaje tanto en cadena de suministro como en general en la forma de hacer negocio, especialmente para las empresas que somos empresas de productos de consumo masivo. Y es siempre hablar de agilidad, ¿no? Siempre hablábamos de agilidad, de velocidad, de posibilidad de tener una adaptación al cambio que estuviera completamente en línea con los contextos que estábamos viviendo, y hasta hablábamos del VUCA, ¿no? Nos llegó este año y medio, ¿no? Prácticamente ya van a ser 2 años que tenemos un proceso en el que sí ha habido una ruptura dramática en la forma de hacer negocios, una ruptura dramática en la manera en que nosotros manejamos nuestras cadenas de valor y incluso una dislocación de muchos de nuestros modelos de negocio que han obligado a que seamos realmente ágiles. O sea, lo que antes decíamos que era prácticamente como parte del lenguaje, se transformó en una necesidad de vivencia y de supervivencia, dependiendo digamos, del ramo en el que te encontrabas en mitad de esta pandemia que vino y que nos sacudió. Entonces yo te diría que 3 cosas son muy importantes, ¿no? Primera es la capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación requiere un modelo de flexibilidad y eso definitivamente significa lo segundo que voy a decir, que es capacidad de adopción de nuevos modelos tecnológicos. O sea, tecnológicamente se convirtió en una herramienta que verdaderamente está ayudándonos a conseguir esa adaptación rápida que el contexto nos estaba poniendo. Y la tercera, que es un trabajo profundo en el mindset de todos dentro de la empresa. O sea, hay un componente humano que tuvo que cambiar dramáticamente. La forma en que todos tuvimos que ser más human-centric, es decir, mucho mejor enfocados a comprender y a tener empatía con nuestra gente en situación tan compleja como la que estábamos viviendo, hizo que tuviéramos que tener hoy más que nunca una más clara presencia de nuestras habilidades de management, de poder balancear corto o largo plazo y balancear el negocio con la gente. Y ese delicado balance realmente es el que está permitiendo a algunas empresas avanzar, y quienes no han podido adaptarse y que no entendieron que cambió el mundo, claramente lo puedes observar o en sus utilidades porque los márgenes se acortaron. Ahorita podemos empezar a hablar de qué ha pasado con los costos. O la siguiente es su top line, ¿no? Sus ventas no han llegado con la misma velocidad, los que no se pudieron adaptar. Tercera, incrementaron sus niveles de rotación. Cuarta, tuvieron algunos de ellos que tener interrupciones dramáticas en sus cadenas de valor. O sea, sí hay industrias que tuvieron prácticamente que decirle a sus clientes, no, yo estoy teniendo de muchos de mis proveedores, ¿no? El día de hoy muchos de nuestros proveedores nos dicen, no tengo los materiales, no te puedo entregar estos productos. Y este tipo de cosas que hoy estamos observando, para quienes sí pudimos estar del otro lado y aprovechar, digamos, el momento de tal forma que nos permitió transformarnos, que esa es la palabra central que yo te diría sobre estas 3 prioridades que te decía, que son agilidad, tecnología y gente, en un proceso constante de transformación, ¿no? Vivo de transformación. Eso es básicamente lo que ha estado requiriendo el negocio. Muchas de estas palabras las decíamos antes, Eric, pues cuántas veces nos ha tocado platicar y estar en clase con el grupo o estar en alguna de las conversaciones allá en EGADE, y siempre hablábamos de la agilidad. La verdad es que hoy sí es una realidad que es, como decía yo hace un rato, de vivencia o de supervivencia. Claro, no, muy interesante, Isaías. De hecho, déjame tomar un poquito justamente los 3 pilares que estás tú mencionando para ampliar un poquito la plática en ese mismo sentido. En términos de agilidad, claro, ¿no? O sea, las empresas se enfrentan a mercados más volátiles y la rapidez con la que tienen que reaccionar a cambios es mucho mayor. Pero obviamente para una cadena y una empresa que tiene una cierta estructura y una serie de procesos ya establecidos, esto de la agilidad, ya cuando lo bajas o lo pones a nivel de cancha, por así decirlo, adquiere ciertas formas muy interesantes. Y de todos modos, las empresas tienen que planear su budget, por ejemplo, a 6 meses, 1 año,
el proceso de planeación de ventas y operaciones, S&OP, como lo conocemos en inglés, empieza a ser un S&OP más dinámico, ¿no? Que tú tienes que planear a más corto plazo. Entonces, yo te quisiera preguntar primero sobre el tema de agilidad y en términos de la planeación. ¿Ustedes están cada vez planeando a más corto plazo? ¿Siguen manteniendo planeaciones anuales? ¿Cómo compaginar la parte de agilidad con el hecho de que de todos modos necesitan ajustarse a planeaciones anuales? Sí, fíjate que pasó, por eso te decía los tres elementos: tecnología, gente y agilidad. La agilidad era el centro de lo que nosotros teníamos que lograr para poder salir adelante. Y cuando te digo el tema de gente, déjame empezar primero por gente. Los modelos colaborativos cambiaron de ser modelos justamente en los que la gente trabaja para el proceso, y tuvimos rápidamente que establecer que el proceso trabajara para la gente. Entonces, eso es complicado cuando tienes una organización que tiene un throughput tan grande, ¿no? Las organizaciones muy grandes, esto es extremadamente complicado, porque nuestros equipos no están acostumbrados a trabajar en una colaboración dinámica. Entonces empezó a surgir una dependencia enorme de la comunicación, tanto telefónica como WhatsApp, como utilizar el Zoom, de una manera incluso a veces absurda. Cuando arrancamos era absurdo el tema de tener que estar haciendo constantes y constantes toques y retoques para volver a planear y replanear tanto materiales como realmente qué era la demanda que nosotros estábamos recibiendo, y entonces provocó al principio un poco de eso, de estrés, yo voy a decir hasta un poco de locura. Tuvimos que centrarnos en establecer rápidamente reglas del juego diferentes a las que veníamos haciendo. Los modelos de planeación ya no podían ser de largo plazo, a tu punto, ¿no? O sea, tú ya no puedes estar planeando fácilmente para un año, no puedes estar planeando. Incluso llegó un momento en que no podíamos planear 2 o 3 semanas. Nos llegaban pedidos completamente diferentes de nuestros clientes. O sea, la primera observación que te puedo decir es, y esto le pasó a todas las industrias de productos de consumo, o sea, cuando conversamos entre nosotros, sabemos, todos vivimos más o menos lo mismo. Así, lo que te voy a decir no es secreto para nadie, que es, al momento que empieza la pandemia, empieza un proceso de compras de pánico por ahí de marzo, entre marzo y junio del año pasado, y eso que sucede entre marzo y junio provoca que algunos canales de distribución prácticamente quintuplicaron sus requerimientos de volumen. Nosotros no teníamos ninguna preparación para poder dar ese volumen, y menos con la mezcla que nos estaban pidiendo, porque hay un cambio, se disloca por completo el modelo a que la gente va a casa, y entonces muchos de nosotros que hacíamos gran cantidad de productos en presentaciones individuales, presentaciones para llevar, para consumo en la calle, que encontrabas fácilmente en la tienda de la esquina y lo usabas como stop and go, se cambió por completo a que ahora tenemos que hacer presentaciones para el hogar. Las presentaciones que estaban listas para el hogar no las teníamos con la capacidad que la estaba requiriendo, la estaba demandando nuestros clientes, por supuesto los consumidores, y básicamente esa dislocación de yo produzco estos SKUs que eran single serve, los tengo que transformar a multiserve. Eso de multiserve requiere capacidades más grandes y además resulta que nuestros clientes están pidiendo 5x más que lo que normalmente nos pedían. Eso fue un tema importante. Un bonito problema, porque eso no pasó en todas las industrias. Hubo industrias que prácticamente, ya sabes, todo lo que es industria de restaurantes, cine, esto les pasó una cosa completamente opuesta a lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento. Pero al mismo tiempo, nuestro canal, nuestro formato de servicio para lo que eran tiendas pequeñas o la conveniencia, no las tiendas de proximidad, se rompe por completo porque ya no hay tráfico. Al no haber tráfico, se disminuye entonces la velocidad de todos esos productos para los que nosotros tenemos sistema de distribución directa. Entonces, toda nuestra cadena, que incluía la entrega a la última milla, ¿no? Que incluye la camionetita que hace de Sabritas, la camionetita de Gamesa, que hace la entrega en la última tiendita, pues ahora tuvo que vivir con casi 200,000 tiendas cerradas y con procesos de restricción para la circulación en muchos lugares. Entonces, todo esto lo hice para nada más dar un poco de contexto el cambio fue dramático, sucedió en días. Nuestro modelo de planeación era un modelo muy estructurado, ¿no? Un modelo muy estructurado que utilizaba una planeación a 3 años, a 1 año, después solo bajábamos al cuarto, y del cuarto teníamos correcciones mensuales. Esas correcciones mensuales simplemente teníamos toques en el S&OP semanales, entonces semanalmente los equipos se reunían. Todo se colapsó a todo hacerlo solo a 1 semana, porque planear para ese nivel de comprensión de cuál iba a ser el futuro, los algoritmos dejaron de funcionar.
la gente se convirtió y el expertise de nuestra gente se convirtió en el corazón de que pudiéramos sobrevivir con todo esto, y nuestra capacidad de estar cerca de nuestros clientes y de nuestros proveedores en tiempo real se convirtió en una cosa dramáticamente importante. Antes había todo un proceso de reuniones, todo se planeaba para alimentar un algoritmo, y ahora lo que sucedió es, empezamos a usar el WhatsApp, el Zoom, el teléfono para acercar a los grupos y poder estar en tiempo real entendiendo esto es lo que está necesitando mi cliente, esto es lo que necesita Oxxo, esto es lo que necesita Walmart, esto es lo que quiere Soriana, esto es lo que hoy pide Chedraui, y sabes que yo necesito hablar con quienes son mis programadores de materiales para que estén directamente relacionados con mis CAMs y prácticamente quitar todo el ruido en medio para que ustedes directamente se puedan hablar. Eso fue un proceso difícil porque de pronto el SAP se hizo pesado, ¿no? O sea, ya era difícil usar los MRPs o los ERPs completos y tuvimos que usar fracciones de todos ellos y rápidamente ponerlos en un solo lugar. Entonces, las decisiones ejecutivas fueron primero centradas en quién es la gente que necesitamos realmente mantener en la comunicación, en la cadena. Y segundo es, cuáles son los sistemas que necesitamos apagar y cuáles necesitamos prender ahora para hacer que esto funcione, porque hoy el negocio, Eric, se tiene que manejar en tiempo real. Ya no puedes andar usando algoritmos e imaginar el futuro. Es todo tiempo real. Muy interesante lo que nos comentas, Isaías, y esto justamente me conecta con la siguiente pregunta que yo quería hacerte, la siguiente situación respecto precisamente del segundo punto que tú mencionabas al principio sobre tecnología. Ya lo estás mencionando ahora al final de esta última participación en términos de cómo los sistemas actuales, ¿no? Los famosos ERPs o sistemas de cadena de suministro, sistemas de inteligencia de negocios, de repente se vuelven o son tan robustos que se vuelven lentos al momento de buscar una agilidad sobre cambios tan acelerados, ¿no? Entonces yo te preguntaría ya en particular, ¿cuáles son los cambios tecnológicos? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que ustedes han logrado adoptar? ¿Cómo tú ves el panorama en términos del uso de tecnología para precisamente apoyar procesos más ágiles, enfrentando pues evidentemente mercados más volátiles, incertidumbre mucho mayor, y en resumidas cuentas al final tienen que trabajar todavía bajo una presión de costo, o sea, no puedes tirar todo el dinero ahí porque pues eso sería fácil, digamos, pero al final estarías fuera de mercado, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos procesos de adopción tecnológica que ustedes has visualizado y también en general en otras empresas en México o industrias? Sí, la verdad, y creo que hasta memes hay del asunto de que si tu modelo tecnológico lo planeaste tú o realmente lo aceleró la pandemia, ¿no? Y a todos nos aceleró la pandemia, la adopción como otra vez como modelo de vivencia y de supervivencia de tecnologías. Déjame arrancar primero con una cosa otra vez de contexto y voy conectando, porque la tecnología nos pegó de manera positiva por diferentes lugares en las organizaciones. Lo primero es, al momento que entra este modelo de tener que adaptarnos a la realidad de una pandemia, hizo que en nuestro caso, ¿no? En caso particular, tuvimos que enviar a casa a trabajo remoto a casi 3,000 compañeras y compañeros, ¿no? Entonces tú cambias en ese momento todos tus procesos, digamos, de comunicación en oficinas a que se trasladan inmediatamente al hogar. Lo primero que pasó es, por supuesto, un estrés enorme de cómo vamos a mantener control, cultura, procesos andando, obviamente nuestros sistemas de control de riesgos, sistemas legales, los equipos de marketing, la gente que trabajaba en los laboratorios y nos hacía prototipeo de productos no pueden estar en laboratorios y no pueden prototipear en sus casas, van a tener que hacerlo en la cocina, ¿no? O sea, estoy hablando de alimentos y bebidas, que es donde te puedo platicar mi experiencia, y de pronto, ¿qué vas a hacer? ¿Prototipeas y lanzas innovación hecha en las cocinas de las casas de nuestros científicos o paramos la innovación? Ese tipo de decisiones fueron importantes porque nos cambia el contexto, tuvimos que encontrar tecnologías para que los laboratorios estuvieran andando, para que nuestras oficinas pudieran trabajar, oficinas ahora virtuales, y esto que todo el mundo vivió como una cosa, digamos, casi inercial, ¿no? De irse y empezar a buscar. Algunos encontraron Zoom, otros encontraron utilizar Skype, utilizar modelos para hacer llamadas en
en videoconferencia, o sea, todos los Cisco, todos los sistemas que había de pronto se encendieron, muchos sistemas que usábamos como por excepción, y de pronto todos esos sistemas se convirtieron en la realidad. Lo que antes usábamos solo para nuestras comunicaciones internacionales, se convirtieron para comunicarnos de casa a casa. Los anchos de banda no estaban listos para eso, la capacidad de servidores no estaba listo, y la ciberseguridad, déjame empezar primero por el tema de ciberseguridad, se convirtió para nosotros en la cosa que nos quitaba el sueño. Tuvimos que empezar a revisar temas legales sobre ciberseguridad, y tuvimos que empezar a ver temas que tenían que ver con información y datos personales, porque ahora nosotros tenemos que empezar a capturar las direcciones de todo el mundo y saber dónde poner nuestros HTMLs. Entonces, esos cambios fueron dramáticos, grandes, nos requirieron inversiones, y eso es solamente hablando de oficinas. Luego, además, lo que nos estaba pasando en nuestra operación diaria. Nosotros, a los grupos vulnerables, a compañías, fuimos, muchas de nosotras empresas, fuimos considerados empresas esenciales, y tenemos que mantener nuestra operación, nuestra cadena de valor andando. Entonces, mantener la cadena de valor andando cuando tú tienes un proceso en el que primero necesitas identificar a tu población vulnerable, no había claridad legal sobre qué era una persona vulnerable. Así es que tuvimos que recurrir a toda nuestra base de datos internacional y definir cuáles iban a ser las condiciones de salud para establecer qué era una persona vulnerable y sacarla de la operación. Entonces, nosotros tenemos que ser por esenciales, mantener nuestra operación, pero en el momento en que hicimos nuestro levantamiento para ver a quién tenemos que mandar a casa, ¿no? Porque lo vamos a proteger por ser población vulnerable, pues eran casi 5,000 compañeros ya los que empezabas a sumar, a sacar de la operación por alguna razón de salud que podría hacerlo vulnerable. Con todos ellos, al momento que los mandamos al hogar, primera decisión importante, Eric, ¿qué hacemos? ¿Hacemos recortes o mantenemos a nuestra gente? Y la decisión que hicimos, la que tomamos fue, ¿se acuerdan lo que te decía al principio? Ser más human-centric, y decidimos mantener a toda la gente. ¿Qué hicimos con ellos? Establecer un modelo de cómo los ponemos en control. Y ahí te viene otro tema de tecnología que nosotros no éramos familiares con eso. Empezamos a utilizar sistemas remotos para entender las condiciones de salud de la gente. Entonces tuvimos que hacer plataformas tecnológicas donde la gente podía dar seguimiento a sus condiciones de salud. Entonces pusimos nutriólogos, pusimos médicos, les empezamos a dar seguimiento al hogar directamente utilizando Zoom, a la gente para empezar a poner a nuestra gente en control, y conforme los poníamos en control, es decir, reducir sobrepeso, controlar hipertensión, arreglar temas, poner en control temas que tengan que ver con diabetes, todos esos etcétera, tener nosotros una base de datos funcional para llevar un control y poder definir quién podía regresar a la operación y quién tenía que quedarse en su casa. Eso nunca lo habíamos hecho, es otra cadena de suministro, pero una cadena de suministro de salud, Eric, que tuvimos que dedicarnos a hacer como organizaciones, porque en el momento en que sacas a esa gente, ahora tienes el problema de que no tienes suficiente personal para poder atender a tus clientes. Ahora, las camionetas, vamos a pensar esas 25,000 camionetas que tenemos, pues ya no tienen quienes sean los repartidores porque están o en el hogar, ¿no? Por vulnerabilidad, o están en el hogar por tener algún síntoma, ¿no? Pero si tenían alguno de los 3 síntomas que cuando arrancó la pandemia, ¿no? Un dolor de cabeza, andaban con algún tema de cansancio, bueno, inmediatamente se reportaban a nuestra línea médica, lo cual tuvimos que crecer 7X y tener un sistema de control nacional de salud para la gente operando, no para la que estaba en casa, sino para la gente operando. Entonces se convirtió en otro modelo de cadena de suministro, otra vez de salud, pero para la gente que operaba, y tuvimos que utilizar plataformas de seguimiento también para toda esta gente. El promedio que tuvimos el año pasado, el promedio que tuvimos de servicio el año pasado en llamadas telefónicas para atención médica fueron 70,000 atenciones las que tuvimos que hacer, que no es la llamada, sino es todo el proceso de atención, más la plataforma tecnológica para yo tener visibilidad y control de cómo está, en qué ciclo te encuentras, puedes regresar a la operación, te tengo que tener fuera. Entonces, perdona que me haya atorado en esto, porque seguramente querías que hablara un poco de cómo venían los productos, pero eso se convirtió en una cosa crítica, porque todo nuestro modelo de planeación, cuando te dije en un principio, requería que la gente se comunicara. Cuando la gente salía de la operación, tenías que poner a alguien más ahora para hacerlo, con pocos días, con pocos espacios para la planeación, para el entrenamiento, para capacitarlos y para cuarentenarlos antes de introducirlos a la operación. Pues no vayas a introducir gente que tuviera contagios. Establecer protocolos
de servicio, cosa que tampoco sabíamos hacer y que requirió otra vez, muchos de estos modelos requirieron tecnologías nuevas para nosotros, otra vez en sistemas de cuidado de salud. Nuestras fábricas, que siempre han sido prístinas, tuvieron que tener ciertos requisitos para que la gente pudiera entrar, y esos requisitos nos provocaban, ¿no? Entre que hacíamos pruebas de antígenos que no sabíamos al principio cuáles eran, cómo eran, qué se tenía que hacer, ¿no? Todo eso provocó que tuviéramos riesgo siempre de dislocar la cadena. O sea, en cualquier momento se nos podía caer. Ahora me muevo resolviendo de alguna forma el tema de siempre contar con el equipo que necesitábamos para operar. Teníamos que resolver la velocidad en la que estaba circulando la información, y como te decía, tuvimos que empezar a hacer desconexiones de alguno de nuestros modelos y empezar a conectar otros completamente nuevos. Y empezamos a experimentar. O sea, la primera vez que estuvimos incubando nuevos sistemas, algunos vinieron de startups, Erika. O sea, realmente empezamos a utilizar modelos de conexión en la cadena que tenían más un componente parecido a las apps del teléfono que a los modelos que nosotros usamos, que son interfaces en computadoras enormes, ¿no? En donde la gente se está comunicando a través, pues, de nuestros mainframes que hicimos hace muchos años y que nos ayudaban a conectar toda la cadena. Nosotros, en nuestro caso, pues, son 17 fábricas, 300 centros de distribución, más nuestras 30 enormes bodegas, 25,000 camionetas de reparto, 30,000 personas que están dando servicio a los clientes, 850,000 clientes que nosotros visitamos hasta 3 veces por semana. Entonces, cuando haces todos esos números, esos modelitos de incubación, pues no tenían suficiente capacidad para el modelo. Entonces empezamos a usar híbrido entre lo que nosotros teníamos para entregas en cross-dock, o sea, usar nuestro cruce de andén y tratar de conectar en tiempo real prácticamente de manera telefónica desde el proveedor hasta el cliente, y nuestros modelos de autoventa, nuestros modelos de entrega directa, lo que nosotros entregamos prácticamente no por cruce de andén, perdón, sino a pie de camión, que entregamos directamente. Bueno, pues cambió a que ahora no voy a poder estar haciendo proyecciones a largo plazo, sino voy a necesitar utilizar tecnología. Lo que hicimos fue cambiamos a todos, mientras estaba la pandemia, cambiamos a todo nuestro sistema de reparto, todo nuestro sistema, digamos, nuestro sistema de ventas, pero es un sistema de reposición a clientes. Todos tienen ya un teléfono inteligente. Cambiamos a un back office de Salesforce. Pusimos una interfase, la nuestra se llama MC1. Con esa interfase que les pusimos, empezamos ya a tomar nuestros pedidos en tiempo real, tiendita por tiendita, porque, pues, ¿cómo lo íbamos a hacer? Ya no puedo planear rutas con demandas planeadas, sino lo que hacer es realmente tomar la información. El modelo en nuestra compañía, ¿no? Ese modelo de digitalización, lo teníamos planeado para hacerlo en 2 años, lo hicimos en 8 o 9 meses, y lo tuvimos que hacer no solamente rápidamente, sino lo tuvimos que hacer en mitad de que la gente no podía reunirse para tomar los entrenamientos, para adoptar la nueva tecnología. Entonces, el proceso de adopción tecnológica requirió que nosotros diseñáramos tecnología que fuera intuitiva para que se facilitaran los procesos de entrenamiento de gente que muchos de nuestros compañeros no terminaron la secundaria, que no están acostumbrados a estar sentados en un proceso de capacitación y entrenamiento. Entonces, aprendieron a cambiar del ladrillo que usaban, que era un handheld para tomar pedidos, que se ponía en una base y que nosotros lo conectábamos, esos algoritmos que te conté al principio. Ahora en tiempo real tenemos teléfonos con los que estamos sacando la información de cada una de las tiendas. Hoy estamos haciendo unas maravillas de geosegmentación, de definición de áreas. Por ejemplo, áreas de contagio ya las podíamos nosotros geolocalizar, evitarlas, evadirlas, cambiar el protocolo de servicio, mover a nuestra gente a otras rutas y poder con eso controlar nuestro costo de servicio. Se tardó 8 o 9 meses en quedar lista, pero lo tuvimos que colapsar todo, que los primeros 3 o 4 meses ya estuviera un MVP que nos permitiera operar. Muy interesante lo que estás comentando, Isaías. La verdad que abarcaste puntos muy interesantes. Hablaste de varias cosas en términos de tecnología y de cómo empresas de consumo y de otro tipo de industrias han tenido, pues, realmente un reto mayor en la parte de adopción. Como dices tú, no solamente es un tema de adoptar rápidamente, sino en condiciones que no son las que normalmente uno planea para este tipo de procesos, ¿no? Quería moverme, Isaías, en la última parte de nuestra conversación
hacia lo que es un poco la cadena de suministro ampliada. Es decir, hemos hablado mucho de la gran disrupción que hemos tenido por la pandemia en términos del cliente final, ¿no? O sea, los cambios en los hábitos de consumo de los clientes, pues han impuesto nuevos retos a empresas, como tú en su caso, y de repente ya la tienda de pequeño formato, ¿no? La que llamamos típicamente la tiendita de la esquina, deja de tener una relevancia importante, digamos, en el medio de la pandemia, aunque bueno, esperemos que obviamente cuando empecemos a regresar a una cierta normalidad, otra vez se reactive esa parte y ustedes van a tener que mantener una multicanalidad, ¿no? Lo que se empieza a conocer ahora como omnichannel, que es trabajar con varios canales al mismo tiempo, pero que haya una sincronización entre ellos. Entonces, si nos puedes platicar un poquito de eso, qué es lo que tú ves hacia futuro, pero también me gustaría hablar un poquito de la disrupción del otro lado de la cadena, Isaías. Ustedes, el sourcing, o sea, toda la compra de materiales, entiendo, la hacen mayormente en México, pero supongo que también tienen materiales que vienen del extranjero. También, ¿cuáles fueron los retos en términos de la compra de materiales? También la disrupción que se vivió o que se vive actualmente por faltantes, por escasez de materiales, no solamente en México, sino en el extranjero, y todo lo que es la cadena en su complejidad más amplia, creo que es un reto también muy interesante de revisar. Sí, a ver, son tres temas bien interesantes los que trajiste. El primero es sobre el tema de qué está pasando, digamos, con los formatos que por años les llamamos los canales, ¿no? de distribución. Tenemos canales de distribución, pero curiosamente esos canales de distribución atienden formatos específicos de tienda. Los formatos se han ido multiplicando en México de una manera dramática. Solo para agarrar el que ya, digamos, va a ser un poco trillado lo que voy a decir, pero el comercio electrónico, ¿no? Se hace 6x más grande. Nosotros somos de los principales hoy actores en tema de productos vendidos en el comercio electrónico, cosa que no pasaba con nuestra categoría. Nuestras categorías no se movían como se movían electrónicos o se movían cosas que tienen son compras de mayor involucramiento, no se movían con toda la velocidad a la que están moviendo ahora productos de consumo en el comercio electrónico. Entonces tuvimos que adaptar nosotros también nuestro modelo al comercio electrónico. El comercio electrónico para nosotros no necesariamente es uno de los negocios más rentables, es uno de los negocios en los que tienes que estar presente porque efectivamente si tu vocación es una vocación de servicio al consumidor, pues tienes que estar ahí porque tienes que estar. Entonces tuvimos que hacer cambios dramáticos en toda nuestra cadena para asegurar que teníamos los centros de armado de pedido, porque ahora ya no es que yo puedo entregar una categoría y otra categoría por separado, sino los pedidos venían multicategoría y entonces tengo que empezar a hacer centros de armado de pedido, CAPS les llamamos, centros de armado de pedido. Lo mismo nos pasó a nosotros, que les pasó a muchas otras empresas, y esos CAPS requirieron inversión, requirieron cambiar nuestro sistema, requirieron darse de alta como modelos, digamos, operativos diferentes. Entonces el e-commerce requirió, lo importante del e-commerce no son las interfaces de toma de demanda, ni tampoco el modelo solamente de entrega en la última milla. Es todo lo que pasa atrás, porque es muy caro, Eric, hacerlo. Y ese modelo lo tuvimos que hacer rápido y hacerlo también controlando costo. Porque la variable importante atrás de todo este tiempo, y hoy es la más estresante, es todos los costos subieron. O sea, incluso quienes son proveedores que te van a entregar son más caros mucho más caros que lo que el acero subió. Muchos commodities están subiendo a no menos del 30%, y entonces, ¿qué haces? Trasladas todo el precio mientras estás haciendo inversiones. O sea, suena una ecuación que no es una ecuación de largo plazo. Entonces tienes que trabajar inteligentemente tus modelos de productividad para tratar de liberar algo de recursos para poder darle espacio a tus márgenes sin tener que trasladar precio en un momento en el que no quieres trasladar precio. No es el momento en el que la gente está lista ni dispuesta a recibir que les des la mala noticia de que sus productos más queridos, ¿no? Los que más necesitan, suben de precio. Entonces, lo que hablaste de la omnicanalidad se convierte en una cosa muy importante, porque entonces el manejo inteligente de tu revenue management, de cómo manejas tu ecuación de precio en cada lugar, se hace cada vez vital para entender dónde es donde tienes mayor o menor elasticidad al precio. Es decir, no es lo mismo, pero ir al City Market que comprar en una tienda de Diconsa o estar en una tienda de Bodega Aurrerá, ¿no? La elasticidad de precio, el tipo de cliente, el modelo de servicio que cada uno está esperando es diferente, y la manera en que nosotros tenemos que ir a hacer los balances entre qué precio estoy aplicando
qué segmentación de cliente estoy atendiendo y qué modificaciones tengo que hacer en la cadena para mejorar los niveles de servicio con esos clientes, pues se convierte en una cosa de todos los días dramática en la que tienes que estar completamente atento. Entonces, la omnicanalidad importante, pero no solamente por la presencia, por la ubicuidad, digamos, por el encontrarte en todos lados y tener puntos de contacto que te ayuden a, si uno está en problemado, tienes el otro, sino además hacerlo de manera inteligente para tener la mezcla de productos que tú quieres, que tú necesitas para mantener tu rentabilidad, la mezcla de productos que sí puedes entregar, porque en muchos la cadena se dislocó y entonces hay unos que yo no te voy a poder entregar, pero déjame te entrego los que sí tengo, y ese es un proceso de conversación en la que la palabra yo te voy a decir clave para hacer que funcione. Lo primero que dijiste, que es la omnicanalidad, con lo segundo, que es el tema de las cadenas están dislocadas, es ser transparente. O sea, es bien transparente durante todo el proceso. Hacer red flags en no tengo el insumo, no lo voy a tener en tanto tiempo, tener más o menos horizontes de tiempo, y eso rápidamente el equipo de operaciones pasarlo al equipo de negociación en ventas, para que los key accounts pudieran en tiempo real poder estar diciendo, esto sí te entrego, pero esto no te entrego, esto te lo puedo entregar en un mes, esto te lo entrego en 2 meses, y poder nosotros priorizar entre clientes, porque también la cadena no que se colapsa, pero se estresó tanto que tuvimos entonces que empezar a hacer modelos de priorización, ¿no? De a quién entrego, pero cuándo, ¿no? Porque no se vale la de no entrego. O sea, esa no es una prerrogativa con la que puedes hacerlo. Es tengo que entregar, pero lo que tengo que ver es cómo lo puedo hacer para hacerlo, en qué tiempo, para poder optimizar tanto mi costo como mi modelo operativo. Soy muy sencillo, ya platicado así el lunes, ¿no? Después del partido, pero en el momento se convirtió en prácticamente poner a los cerebros a trabajar para hacer que la cadena no se dislocara. Fíjate que la mezcla de las tienditas, como porcentaje de las ventas de la mayor parte de las compañías de productos de consumo, creció. O sea, las tienditas en México fueron las más resilientes. No todas, eso sí, pero las tienditas que estaban en el barrio, no la tiendita de cruceros, pero no la tiendita que estaba en mitad de la carretera, no la que dependía de la movilidad, no la que estaba en las áreas, perdón la expresión, pero la que usaba las áreas Godín, no las que estaban en las áreas donde está el trabajo, donde estaban las empresas, donde está, esas desgraciadamente sufrieron, pero las que estaban adentro en los barrios, los que estaban en las comunidades, ¿no? En las colonias, esas empezaron a crecer 20%, 30%, porque la gente las empezó a utilizar como su despensa, eran su lugar de repositorio natural del día a día. Entonces, tuvimos que empezar inteligentemente a utilizar algoritmos de inteligencia artificial para empezar a leer con estos teléfonos que ya teníamos la información de en dónde estaban creciendo, en dónde estaban cayendo. Y por primera vez empezamos a usar esos algoritmos de inteligencia artificial para predecir cuáles, dependiendo qué productos dejaban de comprar, cuáles eran las que iban a cerrar en las próximas 2 semanas. Entonces nosotros podíamos pronosticar cuáles iban a cerrar, porque al principio de la pandemia, no sé, tú te imaginabas que nosotros en nuestro modelo lo que hacemos es colocamos racks, otros ponen refrigeradores, ¿no? Ponen coolers, nosotros ponemos unos racks. Esos racks en el momento de cierre la tienda se quedan atrapados, es costo para nosotros que se quedó atrapado en la tienda, junto con el inventario que después nos va a llegar como devolución. Entonces, nosotros tenemos un modelo de inteligencia artificial, trajimos 2 proveedores europeos que nos ayudaron a armarlo, y unos chamacos muy inteligentes del Politécnico y del TEC que nos ayudaron a conectar, ¿no? Unos chamaquitos que nos ayudaron a hacer matemáticas para hacer estos modelos de inteligencia artificial, para yo poder predecir esta tienda va a cerrar, y yo mandaba blitz, gente que sacaba esos exhibidores, le decía muchísimas gracias señora, siento lo que está pasando, pero nos vemos pronto, y poderlos colocar en las tiendas que eran más exitosas. Le llamamos win with the winners a esa estrategia. Entonces, esto que te estoy contando es para que veas el nivel de agilidad, habilidad, adaptación de la tecnología y poner a nuestra gente al centro en un momento complicado que estuvimos viviendo, para hacer que la omnicanalidad nos funcionara, o sea, estar en todos los medios de contacto, pero de forma que fuera cost efficient. Y por otro lado, el poder rápidamente tener un proceso de planeación transparente, porque nuestros proveedores, muchos, no nos podían entregar los productos. Y sí, lo dijiste muy bien, especialmente tuvimos buenos sustos, hasta ahora han sido sustos, afortunadamente, en los internacionales, porque no solamente vino la pandemia, de pronto tuvimos también problemas o cierres las fronteras desde antes. O sea, antes y durante la pandemia se nos complicaron las fronteras, se complicaron los embarques, y hoy vivimos con un proceso enorme de problema, ¿no? O sea, es un problema que estamos resolviendo de la capacidad de embarque que tiene China. Claro, sí, no, a nivel internacional la industria marítima ha sufrido un estrés
digamos, sin precedentes, al menos en los últimos 20, 30 años, precisamente por el aumento tan dramático de la demanda y de la escasez de productos de materia prima, ¿no? De insumos, y efectivamente ya no se dan abasto para tener, digamos, manteniendo una logística internacional que logre soportar la operación efectivamente en países como China y de consumo como América Latina, México, etcétera, ¿no? Ya estamos sobre el final, Isaías. La verdad nos gustaría quedarnos aquí platicando contigo sobre tantos temas muy interesantes que has traído a la mesa. Una perspectiva muy interesante de nivel también, no solo operativo, sino cómo eso desde arriba, ¿no? Se ve, ¿no? Y ya en la parte de planeación que es tan retador. Entonces yo te preguntaría por último, Isaías, para concluir nuestro webinar, ¿cuál es la perspectiva que tú ves hacia adelante, ¿no? Nosotros tenemos la esperanza, obviamente, de que la pandemia vaya empezando a bajar su nivel de afectación, pero bueno, eso quizá todavía no sabemos bien cuándo va a ocurrir, pero independientemente de eso, pues sí, ¿cuál es la perspectiva a través de todos estos cambios que has venido comentando en términos de las empresas en México y en la región? No, yo soy un optimista, ¿sabes? Dos cosas, es un defecto, yo creo que es un defecto vocacional, también así es como nos educan en la EGADE, ¿no? Así es como de alguna forma hemos aprendido a hacer cultura aquí en la compañía, pero yo soy un optimista, o sea, creo que hay un futuro brillante adelante, y que va a ser un futuro brillante no para todos, sino para aquellos que supieron ser más ágiles, adaptar mejor la tecnología y poner la gente al centro. O sea, creo que quienes tengan la mejor cadena de valor van a ser los que van a ganar en el futuro. No van a ser los que tengan las mejores marcas, no van a ser necesariamente los que tengan el mejor producto, el que tenga la mejor cadena integrada, el que pueda dar el servicio que está esperando hoy clientes, consumidores, compradores y compradoras. Quien pueda lograr eso es quien se va a quedar con la mejor participación de mercado. Y ese proceso de integración va a requerir, hablando del optimismo que te digo que tengo, requiere nuestra capacidad de reinventarnos, nuestra capacidad de entrar en sentirnos confortables con estar en procesos, digamos, de transformación que no se detienen hoy, que son continuos, que son parte de una inconformidad organizacional que tienes que vivir, de saber que puedes hacerlo mejor y que puedes hacerlo mejor, y de que no has llegado a tu límite de desempeño. Para eso, Eric, lo que creo yo es que el futuro para las organizaciones está otra vez en ser capaces de ser auténticos en su propuesta de negocio, en ser ágiles en la manera en que se adaptan a las condiciones del mercado y en ya convencerse de una vez por todas que el mundo no va a regresar a ser como era antes. Mira, estuve con algunos clientes, ¿no? Entre los clientes que yo veo que son clientes, estoy hablando de compañías grandes, no voy a decir nombres por supuesto, pero entre estos clientes hermosos, enormes que hay que tienen trascendencia mundial, que son transnacionales muchos de ellos, o son grandes corporativos nacionales, entre quienes yo vi que decían cosas como el consumidor un día va a regresar y entonces voy a dejar esto listo porque va a regresar. Es como esta cosa de asumir que las cosas van a volver a ser igual y no les está yendo tan bien. Cuando en la conversación yo estaba con otros clientes en estas reuniones top to top que tenemos con ellos, y lo que decían es, el mundo no va a volver a ser igual, lo necesitamos reinventar juntos, y estamos con proyectos y equipos de trabajo que están desde rehaciendo el checkout, retrabajando cómo va a ser el comercio electrónico, redefiniendo cuáles son nuestros modelos nuevos de distribución, tratando de hacernos nosotros mismos disrupciones en nuestro modelo de negocio, porque si no van a venir una startup y nos van a hacer la disrupción. Nosotros estamos trabajando proactivamente junto con clientes y proveedores para hacer disrupciones a nuestro modelo de negocio, para estar nosotros listos a lo que siga, la entrega, la última milla al hogar, con entrega prácticamente que yo en una hora de hacer el pedido quiero que llegues al hogar y me entregues con la mezcla, con la cantidad y con la calidad que yo te pido. Eso es lo que va a requerir el consumidor del futuro. Bueno, nosotros vamos a tener que adaptarnos a eso y poder trabajar en el modelo para poder hacerlo cost efficient. Para los que puedan hacer eso, el futuro es brillante. Para los que no lo quieran hacer o no lo puedan hacer porque por alguna razón su modelo de negocio no se los permita,
el futuro no va a ser tan promisorio porque no vamos a volver a ser el mismo mundo con el mismo modelo de oferta y demanda que existía antes de la pandemia. No, eso ya cambió. Podrá ser parecido, podrá haber algunas cosas que no se muevan, pero la gran mayoría del modelo de negocio no se dislocó, simplemente se dispuso con un contexto que va a estar listo para capturar oportunidades para aquellos que quieran ir a capturarlas. Yo te voy a decir una cosa, que la realidad que me tocó vivir es, después de ya casi 2 años de este proceso de pandemia, en nuestro caso venimos ganando participación de mercado contra modelos de negocio con los que hemos competido durante decenas de años, y que no han podido adaptarse a la velocidad a la que nos estamos adaptando nosotros. Y no ha sido que tenemos un mejor producto o que cambiar nuestras manos. Sabrita sonríe ahora más que como sonría la carita antes. Lo que cambió es que nuestra gente se adaptó mejor al cambio y no estamos todavía conformes con ese modelo de cambio, ¿no? Estamos en profunda transformación. Entonces, los ganadores serán los que mejor se transformen, ¿no? La ley de Darwin llegó, pero de la evolución de las especies llegó para quedarse. Totalmente de acuerdo, Isaías. Excelente esto último que estás comentando, totalmente en línea con lo que también pensamos, independientemente de que la pandemia vaya dejándonos ya un espacio para regresar a hacer una vida otra vez más normal. Efectivamente, los cambios que hemos vivido ya son cambios que se van a quedar. Los hábitos de consumo, los hábitos de cómo nos manejamos y cómo visualizamos el mundo en general, pues obviamente ya cambió. Y como tú muy bien dices, las empresas que logren entender esos cambios y que se logren adaptar, que logren cambiar y transformar sus procesos, son las que van a ser más exitosas, como muy bien lo has comentado, Isaías. No me queda, Isaías, más que realmente agradecerte. Creo que fue una charla muy, muy interesante. Espero que para todos ustedes haya sido muy interesante todo lo que platicamos. Y bueno, dejamos la opción también abierta para cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias a todos por estar aquí en este webinar y muchísimas gracias, Isaías, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Lo que están haciendo es increíble. El futuro es de los buenos managers. Es un balancing act. Todo esto es un balancing act y ojalá que sirvan estas conversaciones para seguir disparando que en México busquemos un futuro brillante a través de justamente la educación y un management consciente y balanceado. Muchísimas gracias, Isaías. Are you ready to fully scale your career and transform your leadership impact? You already have built an outstanding trajectory, but you know that there is a lot more still waiting for you. And moving forward in a straight line will not guarantee your way to the top. So far, you have learned that planning each move ahead and changing the course of action is the key to unleash your leadership potential. Now, reaching your C-suite goals is only 15 months away with the EGADE WP Carey Executive MBA. Seize this unique opportunity of getting an unrivaled double degree in Latin America. A unique partnership between EGADE Business School at Tecnológico de Monterrey and the WP Carey School of Business at Arizona State University. Experience a true executive immersion with 3 global residencies along with like-minded international business leaders. And join a global network of over 120,000 accomplished business leaders across 160 countries. The time has come to fulfill your C-level goals and experience a career-redefining opportunity. Take a leap further. Transform your leadership into its full potential. EGADE WP Carey Executive MBA. Double your career impact. Comienza tu sueño hoy mismo. Crea. Inspírate. Crece. Impúlsate a llegar a donde tú quieres desde el inicio de tu carrera profesional. Master in Business Management de EGADE Business School. Conocimientos y competencias para redefinir el rumbo de las compañías. Networking a escala global.
Experiencia profesional en proyectos reales con empresas líderes de la industria. Impulsa tus habilidades hasta tu máximo potencial. Master in Business Management de EGADE Business School. Minds Igniting Change.